nombre es Martínez Ramírez Ana Angélica. Estoy tomando la materia de emergencias médicas con el profesor Jorge Rembis Miranda y hoy voy a dar una explicación, un resumen de lo que hemos estado viendo en clases y vamos a empezar. Vamos a hablar de la norma 013. La norma 013 me pareció una excelente norma porque te habla como que un resumen de todo. O sea, desde un punto más básico hasta el punto más largo de lo que se debe realizar para una persona que se dedica al área de la salud, ya sea como nosotros que somos odontólogos, hasta te manda normas que te orientan para poder tener una mejor explicación de lo que debemos hacer. La norma 013 te marca un punto importante que me pareció, es que un odontólogo no puede atender a un paciente si no tiene su título y cédula, porque es una gran responsabilidad, no estamos en un juego y el que rompe esta regla, pues tiene su consecuencia, ¿no? Porque pues cuando todo sale bien, eh, todo está estable, pero cuando algo sale mal, sí debemos tener las bases para protegernos y las bases para respaldarnos y respaldar a los pacientes. En la norma 013 también nos habla del expediente clínico, que es como te resume lo básico, lo más importante que deben tener para que tú estés protegido y protegido también tu paciente, que es una historia clínica adecuada, con los datos bien hechos, con antecedentes patológicos y no patológicos, qué padecimiento actual tiene o que está padeciendo, odontograma, diagnóstico y tratamiento, informes de estudios de gabinete y laboratorio, pues si tú requieres, porque vas a hacer una extracción, pues los tienes que pedir si tienes un punto donde ves que te llama la atención para tener un amplio diagnóstico, ¿no? También si tú necesitas, por ejemplo, una endodoncia y necesitas traer al especialista, pues que cómo tienes que hacer tu nota de interconsulta, que debe tener el nombre, cédula del doctor, nombre del paciente y firma, ¿no? Para nosotros retomar el tema que nosotros estamos urgencias médicas, creo que lo principal, vamos a partir del punto más simple de diferenciar qué es una emergencia y qué es una urgencia, porque esta es una palabra que lo usamos mucho, pero lamentablemente también las personas de salud confundimos. Una urgencia se necesita atención médica a la brevedad, pero no corre peligro su vida. Y una emergencia implica un riesgo de vida, requiere una atención médica inmediata. Si ven, aquí está la diferencia. Emergencia se podría decir que es mayor, urgencia todavía puede esperar. También hay una clasificación que es urgencia subjetiva. La subjetiva requiere la perspectiva de la persona que solicita la ayuda. Un ejemplo, yo soy la mamá, mi hijo se cayó, para mí esta es una emergencia, ¿no? De la urgencia se convierte en una emergencia y me tienen que atender inmediatamente. La otra es la urgencia objetiva, depende de la perspectiva del personal sanitario. Aquí el encargado, el médico es el que va a disponer cuál es la que se necesita atender inmediatamente. Y la otra es la urgencia vital, que corresponde a tus signos vitales. Puedes venir inconsciente, tener la presión alta o muy baja o muy alta. O sea, tus signos vitales te van a estar dando la clave de ser atendido, ¿no? ¿Qué tan bien estás para pasar, ¿no? También hay otra clasificación que es la de CHAS, que esta es por color, ¿no? Es rojo, naranja, amarillo, verde, azul, y cada una tiene como que su clasificación para cuando ves a un paciente, y creo que sí es importante. El azul son 4 horas, es algo que puede esperar, es algo que aunque es una urgencia, todavía pues lo puedes dejar en espera. Verde pues ya requiere 2 horas. Amarillo 60 minutos y naranja de 10 a 15 minutos. Vamos aumentando. Y de rojo es una atención de forma inmediata. Es de ya. Para nosotros poder ver qué es inmediato y qué no, es importante que nos aprendamos los signos vitales, sus parámetros normales, y ahorita se los voy a dar en adulto. Frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria de 15 a 20 minutos, de 15 a 20. La frecuencia de la presión arterial es de 120-80 y la temperatura es de 36 a 37 grados Celsius, ¿vale? Para hacer esto,
hay que hacer la evaluación del paciente, ¿no? Esto requiere 4 puntos que es muy importante y que se nos explica qué es lo cual nos debemos basar para poder desarrollar un amplio conocimiento. La primera es evaluación inicial de la escena, evaluación primaria y evaluación secundaria y reevaluación. Esto lo voy a ir explicando como vayamos avanzando. La primera es evaluación de la escena. Tú cuando vayas a atender una urgencia o donde la estés atendiendo, tienes que reevaluar todo, tienes que ver, observar, checar a dónde vas y a qué lugar vas y cómo vas, ¿no? ¿Cómo está el paciente? No solamente se enfocaste al paciente, desde el momento que vas a direcciones, fijarte en todo el entorno. ¿Por qué? Porque así podemos ver hasta para ayudarlo al paciente o para ayudarnos a nosotros, porque nosotros también tenemos que cuidarnos y si vemos que esa es una emergencia o urgencia que nos puede ocasionar peligro a nuestra persona, debemos poner un esto, ¿no? Y no solamente eso, tenemos que cuidarnos con todos nuestros materiales de protección, como es la careta, los anteojos, los guantes, el cubrebocas, que el más recomendable, recomendable para estas situaciones es el N95. Nosotros para poder hacer una reevaluación, para poder checar, tenemos que ver todo a nuestro paciente, desde el más punto, de lo más alto hasta lo más arriba o de lo más bajo hasta lo más arriba. Esto lo vamos a ver más adelante, pero tenemos que ver que él esté en todo y para esto nos va a servir la evaluación primaria. En la evaluación primaria tenemos que fijarse unos puntos claves que nos van a hacer desde el momento que veamos el paciente a tratarlo, ¿no? Por ejemplo, que la impresión general, después evaluar el estado mental, evaluar la vía aérea, evaluar la respiración, evaluar la circulación y establecer prioridades del paciente. Solamente así, evaluando cada punto y descartando cada punto, vamos a ver si el paciente requiere una atención rápida y también actuar rápida. También para esto hay una nomenclatura que es el A, B, D y D. ¿Qué quiere decir esto? Es una nomenclatura que nosotros te va guiando para un mejor tratamiento y diagnóstico. El A quiere decir está alerta, o sea, ve que tú vienes, ve que tú lo atiendas, o sea, pone la mirada en ti. La V es responde a los estímulos verbales, le pregunta su nombre y te dice, porque es algo que es fundamental, ¿no? Cuando un paciente está en ese estado, el nombre, si él está consciente, el nombre es algo que él lo debe responder sin ninguna dificultad. La D, responde a estímulos dolorosos. Eso también es muy importante. El paciente responde a estímulos porque si no lo responde también estamos hablando de una situación difícil o está inconsciente o inconsciente. La evaluación de la vía aérea. Una vez que hayas evaluado el nivel de la respuesta del paciente, debe avanzar de inmediato a una evaluación de la vía aérea. La vía aérea es uno de los puntos más importantes y quiero recalcar porque siempre va a estar en todos nuestros puntos principales para poder desarrollar un diagnóstico y tratamiento. ¿Qué más? Nosotros no solamente tenemos que ver la vía aérea, tenemos que ver también todo lo demás. Entre ellos es el estado mental del paciente, está alerta, responde a tus preguntas, o sea, porque puede estar despierto, pero responde a las preguntas, responde preguntas eh, cuerdas, porque puede responder puras alteraciones que no son verdades, pues desde ahí te estás dando cuenta de la gravedad del paciente y cómo debes atenderlo, ¿no? Ahora, si su vía aérea no está obstruida, tú ves que está agitado, no puede respirar, pues tenemos que ver que evaluar, eso es muy importante, ¿no? Y establecer eso. Pero no nos confiemos. También hay pacientes que, por ejemplo, el rango normal es de 15 a 20. Podrás tener un paciente que tenga 15 en un minuto, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no lleva la oxigenación adecuada? O sea, puede tener en el rango, pero tenemos que confirmar que él esté llevando la oxigenación adecuada al cerebro y eso, porque si no nos percatamos de eso y nos confiamos, esto puede ocasionar un gran daño al paciente. Em, También la evaluación circulatoria, ¿no? Está bien su pulso, no ha tenido una enfermedad cardíaca, no tiene una enfermedad que altere su pulso, ha tenido mucha sangre, evaluar su piel, evaluar todo sus ojos. En eso es la evaluación primaria para ver que él esté bien y, y poner los puntos donde él esté mal, ¿no? También en eso tenemos una nomenclatura que nos ayuda mucho, que yo creo que tal vez lo han escuchado, que es el ABCD.
¿Qué quiere decir esto? Pues el A es la vía aérea despejada. El B es buena ventilación. El C es circulación y control de la hemorragia. El D, estado de conciencia, como ya lo habíamos mencionado. Y exposición al control de hipotermia. ¿Qué quiere decir? Buscar las señales corporales, lesiones, qué amenaza la vida qué amenaza la vida de nuestro paciente, ¿no? También está, después de terminar todos estos puntos, la evaluación secundaria. La evaluación secundaria se divide en dos, en cómo ver al paciente inconsciente y consciente. Para el paciente que responde es antecedentes, exploración física y signos vitales, ¿no? Este es el protocolo que se debe seguir, pero para un paciente inconsciente no va a ser igual. No vas a por preguntarle si está inconsciente. Es luego a la exploración física, a la toma de signos vitales y después a los antecedentes. Si no puede él, pues personas que estén ahí en la casa, o donde esté en la escena, ¿no? Preguntas como OPQRCT, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ¿qué preguntas son claves para poder ver el dolor, ¿no? Si este paciente, ¿cómo identificarlo, ¿no? Por ejemplo, el inicio podría ser que veamos si está consciente, ver que la vía esté no obstruida, que también que, qué lo provocó, si al sentarse, si al pararse o un choque, hay que checar, ¿no? Preguntarle, ¿no? Eh, cómo su dolor, si es desgarrador, un tipo cólico, o sea, hacerle este tipo de preguntas, eh, ubicación, dónde está el dolor, por dónde lo siente, qué parte, eh, si lo siente, qué grado, ¿no? Cómo expresa, fijarnos todo en sus caras, en sus gestos, en donde, hasta en la posición que esté nuestro paciente es importante. También las preguntas de sample, que te va diciendo, por ejemplo, la C son signos y síntomas. La M, medicamentos. Averigüemos qué medicamentos, si está tomando, si tiene la receta, si son medicamentos de venta libre. La P, padecimientos y padecimientos previos, ¿no? ¿Qué padecimientos tiene, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que él está enfermo o qué es lo que ha tenido antes de este suceso, ¿no? El launch, la L de launch, que quiere decir, por ejemplo, si nuestro paciente, ¿qué comió antes, no? Que un ejemplo podría ser un diabético que ha olvidado comer después de su insulina. Si ustedes saben que esto puede provocarle un gran daño. Entonces, eso es estas preguntas, el estado de salud actual, o sea, si en ese momento está sufriendo de un tratamiento o padeció de algo, todo eso te va a ayudar a su diagnóstico y su tratamiento. La reevaluación, ¿qué es esto? La reevaluación se realiza después de una evaluación secundaria. Los pasos de la reevaluación son estos. Repita la evaluación primaria, reevaluar y registrar los signos vitales, repetir la exploración física en busca de quejas adicionales, verificar las intervenciones. Es todo esto, ¿no? Ver si todavía lo que habíamos dicho sigue o si te olvidaste algo y no lo anotaste, hasta puede ser el punto de la resolución del tratamiento, ¿no? Nosotros tenemos siempre que reevaluar, esto es un dato muy importantísimo para nosotros poder tratar a un paciente. Pensamiento crítico y toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como odontólogos tenemos que saber tomar decisiones rápidas, precisas y bien, ¿no? No solamente toma de decisiones. ¿Cómo? Con todo lo que hemos visto, con la evaluación de la escena, con la evaluación primaria, con la evaluación secundaria, tenemos todo un amplio espectro para poder actuar rápido y para eso nos estamos preparando, ¿no? Hacer un chequeo de la respiración, hacer un chequeo del sistema cardíaco, de un neurológico y poder nosotros diagnosticar y tratar inmediatamente para nuestro paciente esté bien. El, hay métodos de pensamiento, ¿no? Uno de los más destacables que nos pueden servir son razonamiento inductivo, que quiere decir de abajo hacia arriba. ¿Cómo? Podemos empezar con los problemas más simples y podemos ir aumentando, ¿no? Descartando. O como el razonamiento deductivo, que no, empieza desde lo más fuerte que pueda haber, por ejemplo, me duele el corazón, un infarto, ¿no? Hasta lo más leve, ¿no? Son formas de poder resolver el problema, pero en esas formas también podemos tener comportamientos, ¿no? Agotamiento, no, veo todo lo que ya cifré que está mal y lo trato, y ya después veo lo después, y así sucesivamente podemos ir desarrollando un buen tratamiento y un buen diagnóstico.
También nosotros nos podemos ver que en qué punto nos encontramos, ¿no? Somos novatos, somos capaces, somos competentes, somos principiante avanzado o experto. El novato somos personas que apenas vamos experimentando y aprendiendo con lo que llevamos, ¿no? Que son la práctica, ¿no? Y tal vez no tenemos la práctica, pero vamos a ir observando y con eso vamos a ir mejorando. El capaz, pues ya tenemos algo de experiencia, pero no es suficiente, dudamos. El competente, ya con todas las experiencias que has visto a lo largo de nuestra carrera, vamos a saber resolver problemas, vamos a saber dónde o qué estudio o cómo podemos resolverlo. El principiante avanzado, pues ya creo que ya tenemos suficiente experiencia, ya podemos abarcar varios tratamientos, varios diagnósticos, varios problemas, varios pacientes, y el experto pues es una persona que ya tuvo las experiencias necesarias, ya no duda de su tratamiento, ya desde que llega ya más o menos sabe cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo, nada más rectificar signos y síntomas. Eso es una persona con experto, ¿no? Para esto hay ciertas, pues, enfermedades que son importantes que se lo digamos, porque vamos a estar mencionándolos a partir de ahorita. Por ejemplo, el neumotórax es el inicio repentino de ruidos o ruidos pulmonares o dolor que puede ser pleurístico, ¿no? Que puede ser grave. Neumonía, fiebre, escalofríos, malestar, tos, puede ser muy productiva e inicio gradual, ¿no? Traumatismo, antecedente de lesión, caída, levantamiento, dolor. La vía aérea difícil. Vamos a retomar de nuevo la vía aérea. La vía aérea es muy importante, es fundamental, pero no solamente es ver cuáles son los rangos normales, sino que es también identificar cómo por dentro está la vía aérea. La vía aérea superior comienza al inicio de la nariz y la boca y termina en la tráquea y al final de la laringe. Y la vía aérea inferior inicia en el punto en que la laringe se ramifica en los bronquios, ¿no? Es importante porque en un consultorio no pensamos que nunca nos va a pasar nada, que es simple, pero no, nosotros no sabemos qué nos espera y nosotros debemos estar como el área, yo me enfoco en el área odontológica porque es lo que estamos, creo que debemos saber tratar cualquier urgencia y emergencia que nos encontremos y uno puede ser una vía aérea destruida por alginato, por problemas de enfermedades que el paciente ya tenía, pero para eso nosotros tenemos que saber ciertas técnicas y ciertas evaluación que debemos saber evaluar la vía aérea. Por ejemplo, los que requieren manejo de la vía aérea son los que tienen un estado mental alterado, un nivel deprimido de conciencia, como intoxicación, drogas, fármacos, signos de hipoxia o insuficiencia respiratoria, un trastorno médico como anafilaxias o algo parecido que provoca la extrusión o la respiración mal de una persona, ¿no? Para esto, para poder entenderla esto, les voy a dar ciertas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es la hipoxia? Es el suministro inadecuado de oxígeno a los tejidos. Hiposemia es oxigenación insuficiente de la sangre, una concentración de oxígeno arterial menor a 80, ¿no? Perfusión, suministro adecuado de sangre a los tejidos. Ventilación, proceso que lleva aire y oxígeno a los alveolos y los pulmones. Entonces, nosotros debemos saber todo esto, ¿no? Entre estos métodos incluyen ventilación de boca, mascarilla, ventilación de bolsa, válvula y mascarilla, que es el mencionado MVVM. B de bolsa, V de válvula y M de mascarilla. Estos son artículos que no nos deben faltar en nuestro consultorio para cuando tengamos una vía aérea obstruida, cuando tengamos un paciente con dificultad de respirar, de ansiedad. Esto nos puede ayudar y ayudar a salir de un gran problema. Pero para eso también existe la intubación endotraqueal. ¿Qué es la intubación? Es el método definitivo de asegurar la vía aérea. Puede suministrar oxígeno de forma directa a los pulmones y manipular el volumen corriente. Al mismo tiempo, el tubo endotraqueal protege al árbol traqueobronquial de contaminación por vómito, sangre. Se podría decir que es uno de los más seguros, pero también es uno que nosotros no podemos ocupar porque es en el área hospitalaria, en el área de que nosotros pues no tenemos eso, ¿no? Y lo tiene que hacer un especialista, ¿no? Un anestesiólogo, un doctor encargado en esta área. Pero nosotros tenemos otras alternativas, ¿no? Otros aparatos que nosotros podemos ocupar y otras técnicas, como es una que les voy a dar, que es la intubación nasotraqueal. ¿Qué quiere decir? Es apropiada como alternativa, intubación
orotraqueal cuando el paciente no puede ser colocado en posición supina, está, es alérgico a, pero no consciente, tiene dificultades con la orofaringe, o sea, así sucesivamente podemos ocupar esta técnica. Y otra es la digital, intubación digital o luminoso, ¿no? Este consiste apropiada como una alternativa para los que no podemos hacer la intubación de la nasotraqueal. Es una alternativa que lo puedes ocupar. Tiene un nivel de conciencia muy deprimido, no responde o presenta parálisis química. Está en una posición que no permite la intubación nasotraqueal. Tiene secreciones copiosas. Ahí podemos ocupar por estas razones esta técnica y estos aparatos, ¿no? Hay unos que ahorita yo les voy a presentar que se llama la mascarilla laringea, que se abrevia con ML. Esta es una mascarilla que es una amplia recomendación que podemos ocupar en nuestro consultorio, que esperemos que nunca tengamos estas emergencias, pero que si la llegamos a presentar es fácil de usar. Es un dispositivo de vía aérea alternativa que proporciona ventilación de forma directa a través de la abertura glótica. La mascarilla laringea se inserta sin visualización directa a través de la glotis. La mascarilla laringea consiste de 3 componentes: tubo, mascarilla y línea de inflación. Y cuando esta está insertada en forma adecuada, la ML se encuentra justo por arriba de la abertura glótica, es decir, es una vía aérea supraglótica. Es muy buena, muy fácil de usar, pero claro, como todos tienen sus complicaciones, pero nos puede ayudar para mientras llegan los paramédicos o lo llevamos a un sitio donde lo puedan ayudar más, ¿no? Ahora vamos, para despedirnos, vamos a ver los tipos de choque. Un choque, ¿qué es? Es como algo que te está fallando en tu sistema, puede ser la respiración, puede ser cardiogénico, y para esto hay diferentes tipos, que es el choque hipovolémico. Es causado por una cantidad insuficiente de sangre, agua o agua corporal. La causa más frecuente de la hipoperfusión es una pérdida abundante de sangre o hemorragia. El choque hipovolémico es causado por la de pérdida de sangre, suele denominarse un choque hemorrágico, ¿no? Una pérdida excesiva de sangre que te está causando un desequilibrio en tu cuerpo. Choque obstructivo causado por obstrucción, por lo general mecánica, que previene el regreso de suficiente sangre al corazón. Taponamiento cardíaco, embolia pulmonar y neumotoras, como lo habíamos dicho anteriormente. Choque distributivo causado por distribución anormal de sangre y de regreso insuficiente de sangre al corazón, que resulta en una vasodilatación no controlada, permeable, báscula externa o una combinación de ambas. Existen varios tipos de choque distributivo. Si el trastorno resulta en una disfunción del sistema nervioso simpático, se trata de un choque neurogénico. Si se debe a una reacción alérgica intensa, es un choque anafiláctico, y si es por septicemia, la presencia de bacterias patógenas en la sangre, o un choque séptico, ¿no? Un choque cardiogénico es causado por potencia de bombeo cardíaco insuficiente. La causa más frecuente del choque cardiogénico es el infarto agudo al miocardio, a lo que resulta la lesión o muerte del músculo cardíaco y la insuficiencia consiguiente del ventrículo izquierdo para bombear de forma eficiente, ¿no? Vemos que lo causa, por ejemplo, el hipovolémico, es traumatismo, un disparo, un accidente. El cardiogénico, pues un infarto antes al miocardio que dañó una válvula y ya está dañado. Y la vasodilatación, que podría ser distributivo, es una propagación de shock hipovolémico o un cardiogénico. En ocasiones persiste incluso cuando el problema primario se haya resuelto, o sea que puede aparecer después con la sepsis, una infección de bacterias. Su tratamiento, ¿cuáles son sus tratamientos? Pues para el tratamiento hipovolémico, para el choque hipovolémico, perdón, es detener la hemorragia, administrar líquidos como sangre y soluciones salinas, utilizar sucesivamente algunos medicamentos que te pueden ayudar a estabilizar al paciente. Para el cardiogénico es administrar fármacos que ayuden al miocardio a funcionar más y así equilibrar todo lo que es el sistema cardíaco, ¿no? El vasodilatador, que es el distributivo, es junto con algunos de los tratamientos mencionados, como son las soluciones con ayuda de medicamentos, podemos tratar a este choque.
y que pues podamos identificar. Al punto de esto es que esto nos lleva a esto, ¿no? Todo lo que vimos anteriormente es poder identificar qué es un choque hipovolémico, un choque cardiogénico, un choque obstructivo. Entonces es poder a identificarlo y tratarlo, ¿no? Y poder, acordémonos que si tú haces este tratamiento en un punto adecuado, podemos prevenir daños irreversibles en nuestros pacientes o hasta la muerte, ¿no? Para esto, pues me despido. Espero que les haya gustado y que y espero que les haya gustado para tener una mejor visión de lo que es emergencias médicas.